Gracias a la neurociencia y a la tecnología de la resonancia magnética funcional, hoy sabemos que en las personas altamente sensibles, el hemisferio derecho registra más actividad de lo normal, sobre todo en la amígdala y el lóbulo frontal. En este hemisferio es donde está ubicada el área de las emociones, los sentimientos y la creatividad. Las personas altamente sensibles viven todo con gran emotividad, desde la música o la belleza de la naturaleza a las relaciones interpersonales. No es de extrañar que muchos artistas sean paz. Sin embargo, la mayoría de estas personas han crecido sintiéndose raras. Algunos las tildan de demasiado sensibles, ya que el entorno, al desconocer la alta sensibilidad, no ha sabido comprender la intensidad y la complejidad con las que lidian en su día a día. Las PAS llevan muy mal la agresividad y la violencia, incluso en películas. Para entenderlo en toda su dimensión, basta decir que si están con una persona que siente dolor, a ella se les activa en el cerebro el área del dolor. En resumen, las PAS tienen la fortuna de experimentar con gran intensidad los aspectos positivos de la vida, la belleza, el amor, la pureza, de la misma forma que también experimentan profundamente los aspectos negativos, lo cual puede sumirlas en una gran tristeza y sentimiento de impotencia. Absorbemos las emociones de las personas que están a nuestro alrededor y las sentimos como nuestras. Se podría decir que entre una PAS y el mundo hay una barrera extremadamente fina. Ser PAS no es ser hipersensible. La principal diferencia entre ambas cosas radica en cómo surgen en la persona. El rasgo de la alta sensibilidad es en gran medida algo heredado. Tiene un componente genético, mientras que la hipersensibilidad es algo adoptado. La hipersensibilidad es la fuerte reacción emocional ante comentarios o críticas. Es decir, una persona hipersensible tiene poco filtro antes de responder emocionalmente. Puede estallar de tristeza y llanto, o bien puede tener un ataque de ira. La razón es una experiencia traumática vivida que está sin sanar. Otra forma de ver a una persona hipersensible es cuando se muestra susceptible. Esta susceptibilidad no es una característica común de las PAS. La diferencia es que las personas hipersensibles reaccionan sin medir el daño de sus reacciones en los demás. Sin embargo, una PAS puede tener intensas emociones, pero estas no suelen estar dirigidas a personas. Incluso si fuese así, tenderán a pedir disculpas si creen que han generado un malestar en el otro. Las PAS, a pesar de ser muy emocionales, siempre procuran no dañar con su actitud. Esto se debe a la fuerte presencia de la empatía. Pero, ¿es posible ser hipersensible y PAS? Sí, una PAS puede haber sufrido algún hecho traumático y no haber podido resolverlo de manera sana. Puede que haya ocultado sus emociones durante mucho tiempo y eso ha generado una hipersensibilidad o reactividad emocional negativa. La buena noticia es que puedes trabajar en ello. El trabajo con un terapeuta puede ayudarte a sanar las heridas. Si no gestionas bien tus emociones, te sentirás arrastrado por ellas. Si ya has hecho ese trabajo de gestionar tus emociones, te vuelves el rey de tu mundo emocional y permites que tu sensibilidad y emociones trabajen para ti. Es decir, filtras las emociones que quieras sentir y desechas las que no te convenga sentir. No es trabajo fácil, pero seguro que lo puedes lograr.